Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un excelente día, comenzaríamos hablando de todo lo que nos dejó esta jornada número 10, como decíamos al principio. Por ello que, antes de arrancar, como siempre me gustaría invitarlos a que si están interesados en todo lo que nos deja el fútbol internacional y las ligas más relevantes del continente europeo, como la Liga o la Premier League, además de las diferentes competiciones a nivel continental como la UEFA Champions League, los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales o en las plataformas en las que principalmente, disculpen, en las que principalmente subimos contenido como la plataforma de YouTube y la plataforma de Twitch, en las que ambas continuamente buscamos generar contenido, además de que a través de nuestras redes sociales buscamos poco a poco en tratar de generar la continuidad a través de la información de todo lo que nos dejan cada una de estas ligas. Es con ello que, esperando que les guste este video o este directo, comenzaremos hablando de todo lo que nos dejó la jornada número 10 de la liga. Como siempre, pasaríamos primero a hablar de de ciertas características de cada uno de los enfrentamientos para luego hablar de los eventos o los enfrentamientos más destacados de esta jornada número 10 de la liga, para luego más adelante destacar la gran labor de algunos de los jugadores en representación de sus equipos, los cuales le brindan la oportunidad o nos brindan la oportunidad de poder nombrarlos en un 11 o en el mejor 11 de la jornada número 9 de la liga, disculpen, de la jornada número 10 de la liga, para más adelante en la culminación del directo hablar de probablemente el momento más destacado que nos dejó esta jornada. Es con ello que pasaríamos a hablar y a analizar directamente los resultados que dieron lugar a esta jornada número 10, comenzando con el enfrentamiento entre Osasuna y Granada, el cual culminó con un 2-0. Más adelante encontraríamos a Real Sociedad 1, Mallorca 0, Getafe 1, Real Betis Balompié 1, Sevilla 1, Real Madrid 1, Celta 0, Atlético Madrid 3, Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1, Girona 5, Almería 2, Villarreal 1, Alavés 1, Fútbol Club Barcelona 1, Athletic Club 0, Valencia 2, Cádiz 0. Como decíamos al principio del directo, bastante relevante en la culminación de los objetivos de este Fútbol Club Barcelona en el poder obtener una victoria tan relevante como la que consiguió ante Athletic Club, la cual trataremos de destacar más adelante, pero que nos brindó, además de ello, cierta jerarquía en lo que representa las posiciones en la tabla, en el que podríamos recordar rápidamente que en los primeros puestos, eh, por ahora el día de hoy, hablaremos primero de los primeros 5 puestos en la posición de la tabla, para rápidamente hablar de los últimos 5 puestos en la clasificación, para tener en cuenta el cierto margen en el que se representan o se están planteados ahora mismo cada uno de estos equipos de cara a esta jornada número 10, para entender más o menos cómo fue la predisposición de cada uno de estos equipos a la hora de enfrentar a su rival. Con ello que pasaríamos a hablar rápidamente, en este caso del puesto último en la tabla, cuál es Almería, con 3 puntos, lastimosamente para el equipo de Garitano, perdón. En el puesto 19 encontraríamos a Granada, Granada de Paco López, que aunque, por ejemplo, lo pudimos ver en el enfrentamiento ante Osasuna, no es ajeno también, además, en su enfrentamiento ante el Fútbol Club Barcelona, jornadas atrás, específicamente en la jornada número 9, es que cuenta con grandes facetas ofensivas y que muchas veces le llegan a ser un equipo muy caracterizado por este talento innato que cuenta con no solo la juventud, sino también este objetivo de ser bastante determinante en la finalización, lo que muchas veces le determinó en muchas ocasiones, por ejemplo en este caso, ante Osasuna, a tener ciertas acciones en las que podría llegar a ser bastante difícil para su rival, pero que lastimosamente hemos visto que a lo largo de estas jornadas
no han llegado a culminar de una forma efectiva en la realización de más puntos, lo cual ahora lastimosamente les deja con solo 6 puntos a lo largo de esta liga y su jornada número 10. Con ello que más adelante en el puesto 18 encontraríamos a Celta, un Celta que más adelante en el enfrentamiento entre Atlético Madrid eh, trataremos de plantear mmm, ciertos parámetros o ciertas ideas que nos deja este Celta y con el específico planteamiento de vale la pena esperar hasta ahora de todo lo que nos ha dejado en sus 10 enfrentamientos este Celta de Vigo, el poder tener un poco más de paciencia a lo largo de lo que ha representado en el campo a través de su entrenador Rafa Benítez, o tal vez sea el momento idóneo para poder afrontar de cara todo este largo de la temporada con un nuevo proyecto o con un nuevo entrenador. En los primeros puestos, disculpen, encontraríamos en el 17º lugar a Mallorca, un Mallorca que acostumbrado a tener que trabajar demasiado sus puntos, muchas veces en enfrentamientos en los que eh, está acostumbrado a tener que muchas veces gestionar planteamientos un poco más defensivos y que poco a poco plantearse en el campo a través de los adelantamientos del mismo equipo, en el que caracterizados al tener un amplio bloque defensivo, muchas veces esto puede llegar a generar una jerarquía defensiva en la que poco a poco puedan, como decíamos, generar un poco más de avance colectivo, y que poco a poco esto no solo, por ejemplo, en casos en los que muchas veces puede estar a través de una desventaja, por ejemplo, estar perdiendo a través de un marcador de 1-0. Esto poco a poco llega a generar un poco más de eficiencia a lo largo de los minutos, en los que en pequeñas acciones este Mallorca está acostumbrado a potenciarlas de la mejor manera posible y asimismo, ¿por qué no?, rascar esta pequeña cantidad de puntos bajo el beneficio de tal vez eh, establecerse un poco más alto en la posición. Tal vez sería el objetivo más claro de este Mallorca, pero que eh, poco a poco tendrá que tal vez mejorar un poco más estos dinamismos, ya que al fin y al cabo, ante equipos como Real Sociedad, fue bastante determinante, como pudo ser bastante protagonista y tener momentos bastante claros en el partido para llevar el adelantamiento del marcador. En el puesto 16 encontraríamos a Alavés, un Alavés bastante similar en las facetas de juego explicadas anteriormente que planteó Mallorca a lo largo de su enfrentamiento ante Real Sociedad. La verdad es que fue bastante interesante cómo pudo generarle bastante problemas a esta Villarreal que está costándole bastante el poder generar un poco más de rendimiento, algo más estable en sus facetas de juego, en el que muchas veces, aunque es bastante determinante las grandes características de sus jugadores, estas no llegan a ser redituables en los conceptos del beneficio del equipo. Con ello, tratamos de exponer que muchas veces este Villarreal, aunque cuenta con algo de crecimiento a lo largo de este nuevo proyecto, teniendo en cuenta la salida de su anterior entrenador y que ahora José Paquetá tiene un trabajo bastante importante y que lo ha desarrollado de forma bastante interesante. Eh, Tal vez ahora mismo a través de esta Villarreal se le puede exigir un poco más. La verdad es que el talento, podríamos decir en resumen que el talento está ahí, pero que hay que explotarlo de la mejor manera posible. Algo bastante difícil para la labor de un entrenador, obviamente, y que por ello esperemos que el equipo de la mano de José Paquetá pueda mejorar un poco más y tal vez, como decíamos al principio, tiene ciertos momentos en que es bastante determinante, por ejemplo, las características de sus jugadores, pero que asimismo ello no le ha llegado a demostrar que el equipo puede llegar a afianzarse continuamente en 90 minutos, algo que poco a poco a través de, por ejemplo, el enfrentamiento contra la vez, perdón, eh, fue bastante interesante el ver cómo el equipo poco a poco llegaba casi a desgastarse y a generar un poco más de duda en lo que se determina
qué es lo que se plantea específicamente al equipo para poder afrontar una victoria. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de los primeros 5 lugares en la posición de la tabla. En este caso, Real Madrid en el primer lugar, Girona con una gran campaña de la cual hablaremos un poco más adelante, Fútbol Club Barcelona en el tercer lugar con 24 puntos, Atlético Madrid con 22 puntos y con una gran racha de victorias, de las cuales trataremos de destacar más adelante. Real Sociedad en el quinto punto en el quinto lugar, y Athletic Club en el sexto lugar, para también mencionar un poco a este gran equipo vasco. Es con ello que con estos tres y la clasificación de estos 5 equipos y su denominación comenzaremos hablando de y realizaremos un pequeño resumen de lo que nos dejaron estos enfrentamientos, para luego pasar a ciertos momentos los más destacados de esta jornada, comenzando hablando, como decíamos anteriormente, del enfrentamiento entre Alavés y Villarreal. Trataremos de no alargarnos demasiado, ya que pues hace un momento tratamos de explicar un poco las facetas de ambos equipos, pero que la verdad eh, podríamos decir que ambos equipos se encuentran con eh, un momento en el desarrollo de su juego bastante diferentes, en el que, por ejemplo, este a la vez cuenta con ciertos dinamismos ofensivos desde el punto de vista de su entrenador bastante interesantes, y que le han permitido, por ejemplo, de la mano de jugadores como Samuel disculpen, voy a tener que revisarlo para poder decirlo correctamente. En este caso estamos hablando de Samuel Omorodion. Samuel Omorodion, que tuvo estas facetas muchas veces esperando continuamente generar adelantamientos, algo que benefició mucho el dinamismo del juego por parte del equipo de Alavés, en el que, teniendo en cuenta que un bloque defensivo un poco más adelantado por parte de Villarreal y teniendo una línea potencialmente de 3 en faceta ofensiva, beneficiaba mucho el poder generar superioridades numéricas para que éstas pudieran determinar ciertas acciones en el campo, en el que a la vez pudiera sentirse cómodo en los recorridos. Algo que, como decíamos, benefició mucho a este jugador para poder no solo recibir el balón, sino rápidamente poder enfocarse en generar metros y básicamente ganar la mayor cantidad de metros posibles para el resultado de una finalización, en los que podríamos hablar de esta Villarreal que, aunque fue un planteamiento bastante ofensivo, al poder contar con una gran cantidad de jugadores adelantados en el campo, en el que benefició muchas veces a jugadores como Gerard Romero, un poco más con esta tendencia a estar un poco más recorridos en el área, podríamos decir, o inclinarse al área derecha del, del campo. Ello también culminaba con una mayor cantidad de llegada por parte de jugadores como Alexander Sorloth o Alfonso Pedraza, aunque diríamos que lastimosamente para el jugador, en este caso hablando de Alexander Sorloth, tal vez le costó bastante el enfrentamiento en algunas facetas de juego, pero que aún así eh, diríamos que, como planteamos anteriormente, la verdad es que podríamos decir que este a la vez cuenta con un gran planteamiento técnico. Lo tratábamos de exponer anteriormente, que tal vez a través de la disposición o la capacidad de que sus jugadores puedan sentirse un poco más relevantes o que puedan generar un poco más de individualidades, beneficia un poco más al equipo al ser un poco más ambicioso. Por parte de esta Villarreal podríamos decir que tal vez al poder contar con un poco más de asociación, tal vez no tanto centralizada en la concentración de pases, sino mucho más en el dinamismo en el campo, en el que muchas veces las jugadas de esta Villarreal se ven bastante entrecortadas. Es que el equipo puede afrontar un poco más de forma dinámica un planteamiento tan ofensivo muchas veces, pero que también podríamos decir muchas veces que algunos planteamientos pueden llegar a ser bastante ofensivos, pero que muchas veces estos también están enfocados a generar de alguna manera equilibrio. Es por ello que por equipos muy adelantados no significa que renuncien básicamente a defender, sino que esto se expone a que muchas veces al adelantarte en el campo
en esta faceta de juego es que tus jugadores pueden sentirse más cómodos a la hora de defender, muchas veces a través de tu posicionamiento en el campo, en el que tu bloque defensivo pueda continuamente orientarse en las diferentes zonas de la posición. Asimismo, básicamente predisponer que siempre el equipo contrario no pueda encontrarse cómodo, algo que bajo ciertas características puede beneficiar mucho a esta Villarreal. Es con ello que hablaríamos rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejaron esta jornada número 10, para luego hablar de los eventos más destacados de la misma. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente del enfrentamiento entre Girona y Almería. Una Almería que, como siempre, cuenta con grandes dinamismos de juego, muchas veces orientados por la banda, algo que muchas veces ya hemos explicado a lo largo de diferentes videos y directos, en los que, contando con grandes jugadores que muchas veces cuentan específicamente con esta gran rutina de poder afrontar amplias conducciones a lo largo de más de 70 minutos, el equipo llega a ser bastante contundente en las acciones de poder generar continuas presiones, muchas veces orientadas a que el salir jugando beneficie la conducción por las bandas, lo cual, por ejemplo, benefició a muchos jugadores como Leo Baptistao, pero que aún así no fueron suficientes para que el equipo pudiera afrontar una victoria, de nuevo, en el que podríamos decir que, aunque es un equipo que puede llegar a generar muchos recorridos, lastimosamente no cuenta con una gran característica de solidez en el campo, en el que muchas veces ante un equipo como Girona, que los adelantamientos los llega a gestionar como una tendencia a muchas veces no solo generar dominio a través del posicionamiento en el campo, sino que muchas veces, por ejemplo, a través de la gran actuación que pudo tener uno de sus grandes referentes como Alex García, es que, por ejemplo, ante un equipo como Almería, en el que, como decíamos anteriormente, tratábamos de exponer la salida de juego y la verticalidad bajo características de juego de contraataque, son bastante cruciales para el equipo y para que este pueda fomentar un juego bastante interesante a lo largo de 90 minutos o más, pero que asimismo ante un equipo como Girona, su planteamiento fue muy interesante, teniendo en cuenta que el equipo de Paco López, como decíamos, a lo largo de este enfrentamiento tuvo esta oportunidad de poder generar muchos momentos de timing, podríamos llegar a llamarlos, en los que, como mencionábamos anteriormente, Alex García fue bastante crucial, en el que muchas veces el equipo rival buscaba generar estos adelantamientos, pero en este caso Girona buscaba la recuperación del balón, generar un poco más de adelantamiento, pero que a través de este adelantamiento generar una pequeña pausa, una disposición de juego en el que el equipo rival tuviera que continuar esta seguidilla de movimientos, en el que los desplazamientos para la recuperación del balón obviamente generaran más desgaste, algo en lo que básicamente se basó el equipo de Paco López, disculpen, el equipo de, me disculpo, me estaba confundiendo con Granada, en este caso estaba hablando de eh, de Miguel Ángel Sánchez, perdón. Estaba confundiendo los dos equipos, me disculpo. Como estaba diciendo anteriormente, la verdad es que el equipo de Miguel Ángel Sánchez, muchas veces orientado a los adelantamientos, pero que con un gran jugador, con esta gran característica de juego que es poder obtener el balón y generar un timing y un control de cómo puede llegar a desplazarse el balón en el área, es que poco a poco el equipo de Girona pudo generar esta orientación de juego, hacer a través de pequeños momentos o pequeñas fases de juego, generar finalizaciones bastante dinámicas, en los que determinó muchas veces que pudieran encontrar fáciles asociaciones de juego, en las que, por ejemplo, es bastante crucial que un jugador en una posición tan relevante para este Girona como Arden Novdik no solo pueda generar goles, sino que
pueda generarlos de una manera un poco más amplia, en este caso al poder obtener un doblete, que poco a poco, por ejemplo, a lo largo de del lapso de casi ya estando cerca de la primera mitad de la temporada para esta liga, nos puede dar cierta idea de que potencialmente podría estar hecha esta Girona a lo largo de tener en cuenta que va a necesitar una gran cantidad de goles para poder posicionarse poco a poco en lo mejor de la tabla, teniendo en cuenta que con grandes actuaciones como estas de su delantero centro, eh, podrían beneficiarle a lo largo de la misma. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos, en este caso el enfrentamiento que culminó la jornada número 10 de la liga, el enfrentamiento entre Valencia y Cádiz, un enfrentamiento en el que tuvo la oportunidad de aparecer o ser bastante contundentes en sus apariciones dos de los grandes referentes de este equipo, en este caso Valencia, en el que no solo a través de su capitán José Luis Gaya y a través de una muy eh, interesante definición en la que podría ser el mejor gol de la jornada y probablemente uno de los mejores goles que hemos visto a lo largo de esta liga. Eh, no solo pudo generar una apertura del marcador, sino que poco a poco el equipo pudo sentirse un poco más cómodo en el campo. La verdad es que no tuvieron el mejor de los arranques, pero tampoco diríamos que Cádiz tuvo esta oportunidad de ser bastante contundente a la hora de los primeros minutos en el campo, pero que por ejemplo poco a poco, como decíamos, llegaron a resentirse un poco, en especial en el momento de la expulsión de Robert Navarro, un lo cual predispuso un poco más la idea de juego de este Valencia de poder avanzar y sentirse un poco más cómodo en las facetas ofensivas, algo que benefició mucho, por ejemplo, a un jugador sin igual y también bastante, como decíamos al principio, bastante relevante para esta Valencia como Hugo Duro, en el que también fue bastante importante, por ejemplo, aunque no tuvo demasiadas facetas de juego determinantes, en su guardameta, Georgi Mamadarsvili, el cual, como decíamos, en los momentos claves fue fundamental para que el equipo pudiera afrontar no solo mantener la portería en cero, sino que poco a poco generar estas rápidas salidas de juego. Es con ello que pasaríamos a hablar de los eventos más destacados que nos dejó esta jornada o algunos de los eventos más destacados que nos dejó esta jornada número 10 de la liga. Comenzando hablando, disculpen, aquí está, el enfrentamiento entre Real Sociedad y Mallorca, una Real Sociedad que podríamos comenzar hablando de a lo largo de este mes de las grandes características de juego que ha llegado a desenvolver, por ejemplo, beneficiando a jugadores como Take Kubo, anteriormente a través de este partido galardonado como el mejor jugador de la liga en el mes, disculpen, en el mes pasado, en el que a través de este merecimiento también se dio a tener en cuenta qué tan relevante es este jugador para el equipo, ya que teniendo en cuenta que comenzó desde el banquillo, fue bastante interesante como este jugador, como decíamos, no solo es relevante para el equipo, sino que llega a generar cierta sintonía a la hora de poder estar presente en sus compañeros, en los que, por ejemplo, pudimos ver que Bryce Méndez y Mikel Merino, que fueron bastante relevantes para esta victoria. A lo largo de los primeros minutos no pudieron sentirse cómodos en la sintonía del poder generar adelantamientos, muchas veces bastante entrecortados, para un Mallorca que, como decíamos al principio del directo, fue bastante crucial e interesante cómo pudieron generar rápidas conducciones hacia adelante, en el que, disculpen, jugadores como su gran referente y capitán Dani Rodríguez continuamente generaron eh, no solo pases hacia adelante, sino siendo un referente muchas veces en el marcaje de qué tan alto y qué tan, eh, podríamos decir, muchas veces qué tan alto debería estar orientado el equipo para tener una recuperación. Muchas veces no tanto al generar una amplia presión, sino en esperar en el momento fijo en el que los jugadores de este Mallorca pudieran generar una rápida recuperación del balón, en el que muchas veces esto benefició al poder obtener el balón de forma dinámica. En ello,
exponemos la expresión del dinamismo bastante conceptualizada en que a través de pequeñas recuperaciones buscaban siempre momentos de adelantamiento a través específicamente de la verticalidad, algo que beneficiaba y benefició mucho que, por ejemplo, a través de podríamos denominar un balón filtrado o adelantado al jugador que estaba llegando a obtenerlo, muchas veces generaba esta rápida sintonía de, en el primer toque, generar una amplia conducción, algo que muchas veces en las acciones de juego de este Mallorca le benefició a poder generar amplias finalizaciones. Como decíamos, este Mallorca llegó a tenderle bastantes problemas al inicio de los primeros casi 50 minutos a esta Real Sociedad, en el que poco a poco a través de estas rápidas finalizaciones, la verdad es que fue bastante contundente como Alex Remiro fue, como decíamos en los datos de los primeros 50 minutos, crucial para que esta Real Sociedad pudiera afrontar una valla o una portería cero, y que poco a poco con, por ejemplo, la llegada desde el banquillo del jugador mencionado anteriormente, Take Kubo, el equipo pudo generar un poco más de, tal vez no tanto sintonía, lo cual también es importante y la llegó a generar, pero un poco más de, podríamos decir, una sistematización de los roles del equipo, en los que, por ejemplo, los mencionados anteriormente, Brais Méndez y Miquel Merino, pudieron obtener momentos o fases de juego en las que sus características de juego pudieran verse un poco más potenciadas, en las que, por ejemplo, el jugador Brais Méndez, al poder tomar una faceta un poco más adelantada en el campo, pudo muchas veces a través de las grandes características que puede llegar a generar Take Kubo, no solo a través de la llegada de las bandas, sino al generar estos pequeños momentos en los que tal vez puede llegar hasta última línea de fondo, pero muchas veces llegar a retrotraerse para poder llegar a esta segunda jugada. Es que el jugador ha demostrado que tiene una gran conexión con el jugador, en este caso Brais Méndez. Un Brais Méndez que ya está acostumbrado a poder generar estas segundas jugadas para una finalización, en las que beneficiaron, por ejemplo, la apertura del marcador por parte del encuentro y bastante en beneficio de esta Real Sociedad, que aunque le había costado bastante, cabe destacar, por ejemplo, la gran labor de Ian Muñoz, no solo en ser una de las primeras piezas o de los primeros jugadores en la búsqueda de poder hacer avanzar al equipo, ya que muchas veces al verse tan agobiada en las acciones de juego por parte de Mallorca, fue que el equipo, a través de jugadores como estos, poco a poco pudieron sentirse un poco más afianzados en el campo. Y además de un Mikel Merino que muchas veces siendo esta guía de estar en muchas zonas del campo, un jugador casi podríamos decir denominado como box to box, evidenció que esta Real Sociedad podría generar continuamente acompañamientos a través de este gran jugador, y es con ello que a través de este pequeño cambio, de esta diferenciación, como decíamos al principio de esta explicación, es fundamental cómo puede llegar a generar estos pequeños cambios del partido de un jugador tan relevante como Take Kubo a lo largo de esta liga, y que como siempre esperemos que puedan seguir generando grandes actuaciones por parte de la Real Sociedad en beneficio de, podemos decir como siempre decimos, del mejor espectáculo posible. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes y uno bastante relevante a lo largo de la, podríamos decir, próxima jornada. En este caso, el enfrentamiento entre Sevilla y Real Madrid. Un Real Madrid que orientado muchas veces a entender que este Sevilla muchas veces podría a lo largo de este enfrentamiento retroceder para rápidamente crecer en el campo con todo el bloque, podríamos decir, con todas las facetas de juego predeterminadas a generar amplias conducciones. Me disculpo. Se enfocó rápidamente en que, por ejemplo, jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Junior tuvieran esta tendencia a estar un poco más adelantados que sus compañeros para sí mismo en estas facetas de juego, poder recibir el balón
y asimismo poder generar adelantamientos para que básicamente esta Sevilla pudiera tuviera que romper esta tendencia de estar muy abloquelados, en el que muchas veces se puede llegar a entender que a través de un equipo, disculpen, a través de un equipo abloquelado, o sea, demasiado junto, puede generar o puede estar enfocado muchas veces a labores defensivas. Esto también se puede llevar a lo largo del medio campo o en facetas ofensivas, por ejemplo, lo mencionábamos anteriormente en equipos como Girona, en el que buscaban abloquelarse pero en un adelantamiento, en este caso en el área rival, para sí mismo tal vez no contar con mucho desgaste físico al ser un equipo que le gusta el poder generar planteamientos en los que la verticalidad genere finalizaciones. Es por ello que estos momentos de finalización requieren bastante facetas de descarga física, pero que por ejemplo en equipos como Sevilla y a lo largo que ha llegado a presentar poco a poco Diego Alonso en este nuevo cargo como entrenador, es que muchas veces busca que el equipo esté poco a poco adelantado en el medio campo como línea central y que asimismo pueda adelantarse en las facetas de juego en las que la determinación de pequeñas fracciones en las que la preferencia ofensiva pueda no solo generar un desmarque, sino que centralizar el juego a través de facetas, por ejemplo, como el juego aéreo, beneficien la finalización en el área rival. Es que es bastante interesante, como decíamos, el poder ver cómo poco a poco este nuevo equipo sevillano puede llegar a generar un poco más de enfoque y buen rendimiento a lo largo de esta liga. Como decíamos, bajo estas facetas de juego representaron bastante problemas a lo largo del enfrentamiento, tal vez en facetas más del segundo tiempo a este Real Madrid, pero que también a través del primer tiempo se vieron poco a poco como estos dos planteamientos continuamente fueron chocando a lo largo de los minutos, en los que a través de como decíamos, las conducciones bastante ofensivas y beneficiadas por largos recorridos de Real Madrid, bajo jugadores como Vinicius Junior y Jude Bellingham. Por ejemplo, eh, el equipo tenía esta obligación de básicamente seguirles, en los que por ejemplo fue crucial como estos adelantamientos beneficiaron a jugadores como Dani Carvajal, en los que pudimos ver, por ejemplo, estaba casi a la altura de Fede Valverde y Fede Valverde está muchas veces a la altura casi de un extremo en las facetas de conducción hacia adelante, en los que poco a poco, la verdad es que estas dos ideas, como decíamos, chocaban continuamente, pero que al final beneficiaron al principio del partido en cierta faceta o en cierto momento específico a Sevilla para poder afrontar la apertura del marcador. Tal vez un poco más a través de, podríamos llamarlo lastimosamente para el equipo, para David Alaba, eh, en este caso hablando de una ayuda, pero que al final, como decíamos, como exponíamos las características de juego de esta Sevilla, eh, básicamente al no estar un jugador como Youssef El-Nesyri o Lucas Ocampos en estas facetas de juego en las que obligan a que la defensa no pueda posicionarse bien a través del marcaje, pero bastante contundentes a que el equipo pudiera obtener un punto bastante importante ante un equipo como Real Madrid y que poco a poco a lo largo de este enfrentamiento también, como decíamos, en estos adelantamientos de Dani Carvajal, también tuvieron la oportunidad desde una jugada parada de poder obtener un empate que ahora mismo puede llegar a ser un poco a menos, teniendo en cuenta los amplios y claros objetivos de este Real Madrid de poder estar, eh, podamos denominarlo en muchos momentos en las fases de esta liga en lo más alto de la tabla. Obviamente no solo porque podamos decir que esto puede llegar a beneficiar el beneficio y el rendimiento del equipo al poder afianzarse anímicamente obviamente como primero, pero también eh, creo que estos equipos como Real Madrid pueden llegar a sentirse un poco más
beneficiados de tener continuamente perseguidores a lo largo de jornadas, en los que la exposición del juego de jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Junior se pueden llegar a ver mejor expuestas a través de esta característica, podríamos decir, en su ambiente, en los que a través de esta obligación de demostrar lo mejor de sí, tal vez puedan llegar a generar mejores actuaciones, pero que poco a poco, esperemos, en la próxima jornada veamos qué es lo que sucede a lo largo de este Real Madrid de cara a su objetivo de claramente luchar por el campeonato de la primera división española. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, en este caso la gran actuación de Atlético Madrid ante Celta de Vigo, en el enfrentamiento entre Celta de Vigo y Atlético Madrid, en el que eh, podríamos comenzar este directo lastimosamente hablando de lo que habíamos mencionado anteriormente o a principios del directo, en el que la verdad es que poco a poco este Celta, aunque podríamos decir que hay cierta esperanza en estos momentos o en estas fases de juego en el que el equipo puede llegar a ser bastante prometedor, la verdad es que los triunfos o los goles no les están acompañando y que lastimosamente, aunque como decíamos, es bastante interesante como jugadores como Jonathan Bamba poco a poco pueden afrontar ciertos momentos en los que no solo pueden llegar a ser protagonistas, sino tal vez un poco ayudar a esta continua carga de jugadores como Diego Aspas a afrontar las ideas en el crecimiento en el campo, pero que al final, lastimosamente para este equipo, el marcar goles es crucial a lo largo de una temporada. Obvio, no estamos hablando de algo bastante nuevo o que estemos descubriendo ahora mismo, pero que al final la paciencia poco a poco se acaba. La verdad es que teniendo en cuenta que más adelante tienen potencialmente un calendario un poco más accesible, habría que ver si en este caso el equipo es o su directiva es bastante paciente con su entrenador, teniendo en cuenta que tal vez a lo largo de sus próximos enfrentamientos puedan mejorar. Sí, pero la verdad es que ahora mismo este Celta lastimosamente deja bastantes dudas. Esperemos aún así que, ¿por qué no? Puedan afrontar estos enfrentamientos de la mejor manera posible y afrontar, tal vez como decimos en muchos directos, la verdad es que lastimosamente es algo que continuamente me lleva a la cabeza, que lastimosamente en un año tan importante y tan relevante para este Celta, el que estén luchando por ahora mismo una permanencia es tal vez un poco desmeritar la gran labor histórica que han desempeñado en los últimos años, pero que aún así, siendo un gran equipo, como decimos, con grandes facetas de juego y con grandes jugadores, eh, estoy seguro que poco a poco pueden llegar a generar un poco más de mejora a lo largo de sus enfrentamientos. Por otro lado, hablando de Atlético Madrid, con gran rendimiento a lo largo de sus últimos partidos, la verdad es que este nuevo enfoque de este Atlético Madrid, bueno, tal vez no nuevo, pero casi podríamos denominarlo reanimado. Ha sido bastante interesante como jugadores como Antoine Griezmann pueden generar un poco más de sintonía a través de sus compañeros. No es que no lo generara antes, pero que muchas veces es no tanto el soporte en el equipo, sino más bien una guía que continuamente genera tal vez esta creación de el ambiente perfecto o idóneo para que Atlético Madrid pueda generar ciertas disposiciones técnicas en el campo y que continuamente puedan no solo generar adelantamientos, algo que muchas veces hemos explicado a través de las bandas con jugadores como Samuelino o Marcos Llorente, sino que también, por ejemplo, jugadores en facetas un poco más medulares y que benefician al equipo al poder estar orientados a que muchas veces ellos jerarquizan
las facetas un poco más defensivas para que así mismo sus compañeros puedan estar predispuestos a los acompañamientos ofensivos. Es que, por ejemplo, jugadores como Coque se han beneficiado mucho de estas continuas características que muchas veces llega a beneficiar al equipo de Antoine Griezmann, en el que muchas veces se encuentran muchas zonas del campo y así mismo en este momento en el que podríamos decir está acostumbrado a estar en las dos porterías o muchas veces si llegamos a ver un partido de Atlético de Madrid, muchas veces este llega a orientarse en los largueos a través de sus movimientos, algo que más adelante a través de probablemente el próximo directo trataremos de analizar, pero que sin lugar a dudas benefició muchas veces el crecimiento del equipo a través de ciertos momentos de finalización en los que Antoine Griezmann, como siempre, ha demostrado ser bastante contundente y que, por ejemplo, también fueron bastante interesantes las facetas ofensivas mencionadas anteriormente, por ejemplo, en las labores de Coque o también de Pablo Barrios al generar estos acompañamientos, pero que en el bloque defensivo fue bastante importante y relevante, como por ejemplo Axel Witsel, muchas veces y continuamente a través de podríamos decir, dos facetas de juego, generar un bloque defensivo y después un adelantamiento, era la guía continua, obviamente clara a través de su posición, tiende a generar estas características, pero que poco a poco las llega a evidenciar de una forma un poco más dinámica y asimismo el equipo se ve muchas veces orientado a estar buscando la guía de este jugador, tal vez no a través de los ordenamientos, pero que sí, muchas veces, si vemos la altura y el posicionamiento de Axel Witsel, el equipo llega básicamente a seguirle, algo que es bastante interesante para el beneficio defensivo de este Atlético Madrid y que asimismo le brindó muchas veces eh, el poder generar rápidas salidas de juego, asimismo orientadas a generar rápidas finalizaciones a través de un gran, disculpen, una gran aparición para este enfrentamiento de Antoine Griezmann. Con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes, como lo fue el enfrentamiento entre Barcelona y Athletic Club. Diría lastimosamente que eh, esperaba un poco más de comodidad en el campo de de Athletic Club. Un Athletic Club que sin lugar a dudas enfrentaba al Fútbol Club Barcelona, algo que no es bastante fácil de no solo afrontar, sino de denominar. Y que asimismo, aunque contó con ciertos momentos y ciertas facetas de juego en las que generó mucho crecimiento en el campo y asimismo le presentó bastante problemas a jugadores como Alejandro Valde, muchas veces orientado a estar un poco más adelantado en el campo, lo que continuamente buscó beneficiarse de ello Athletic Club a través de esta zona en el campo, en el que muchas veces buscaba recorrer más asociación de juego por estas bandas, específicamente por esta banda, para así mismo poder generar un poco más de dispendio a la hora del marcaje de qué tan alto debería estar el equipo. Es que muchas veces, como decíamos, llegó a afrontarle bastante problemas a este Barcelona, el cual poco a poco ha llegado a generar esta sintonía en jugadores como Joao Félix, tal vez un poco más orientados a un rol bastante diferencial en este enfrentamiento, tal vez como una referencia ofensiva natural o un delantero, pero que muchas veces está orientada, está un poco más inclinada hacia la banda o hacia las diferentes bandas, algo que muchas veces beneficia a un jugador como Joao Félix, que no solo a través de su pierna hábil, sino que a través de su otra pierna pueden generar estos pequeños movimientos en los que pueden generar diferentes pases hacia adelante, muchas veces beneficiando a jugadores como Ferran Torres o Lamil Yamal. Por ejemplo, lo pudimos ver en muchas ocasiones de juego, una ocasión específica en la que Lamil Yamal pudo generar una finalización, pero que poco a poco el enfrentamiento demostró que ambos
que los dos equipos son, eh, podríamos decir, personalmente creo que eran los que mejor llegaban en las características de rendimiento que habían llegado a exponer a lo largo de estas últimas jornadas, siendo bastante consistentes en el poder afrontar sus ideas de juego por la mayor cantidad de minutos posible. Algo que personalmente creo que es, están a la par de equipos como Getafe, tal vez diferenciada por la idea de juego, ya que digamos que Getafe está o plantea estar enfocado en facetas de juego un poco más diferenciales de estos dos equipos, pero que asimismo, como decíamos, con un gran rendimiento y unas grandes características de juego, la verdad es que prometía ser un partido bastante interesante. Lo fue bajo ciertos planteamientos técnicos, tal vez obviamente a través del espectáculo hubiéramos esperado un poco más la apertura del marcador, pero aún así nos dieron momentos bastante interesantes que la mano, por ejemplo, como decíamos al principio del directo, el futuro del Fútbol Club Barcelona fue bastante determinante para afrontar 3 puntos bastante importantes, en este caso a través de la entrada al minuto 79 de un jugador como Marc Guiu, disculpe, Marc Guiu, no solo por obviamente ser canterano y tener un debut sin igual, poder afrontarlo con un gol, sino que también poco a poco, eh, teniendo en cuenta que desde el Fútbol Club Barcelona ha llegado a generar esta tendencia en las lesiones y poder contar con más herramientas a través del banquillo, siempre ha sido y siempre será fundamental para equipos tan grandes como estos. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de el once inicial o el mejor once de esta jornada número 10 de la liga, en el que pasaríamos a hablar rápidamente a través de y comenzaríamos a hablar de su guardameta, en este caso Alex Remiro, con una gran actuación que sin lugar a dudas, como decíamos anteriormente en la explicación del enfrentamiento entre Real Sociedad y Mallorca, fue bastante fundamental como a través de los casi 50-52 minutos de juego fue uno de los mejores jugadores o fue el mejor jugador de esta Real Sociedad y que a través de este lapso de tiempo fue el principal partícipe de que Real Sociedad pudiera obtener todavía un 0-0 y con grandes actuaciones y grandes atajadas, es con ello que tratamos de destacar en este once inicial. Más adelante encontraríamos a uno de sus compañeros, en este caso Ian Muñoz, como decíamos al principio, uno de los grandes referentes en este enfrentamiento para la salida de juego o también en los retrocesos del campo con unas grandes facetas defensivas de las cuales no es ajena el jugador y que poco a poco fueron evidenciando que esta Real Sociedad pudo sentirse un poco más cómoda en los momentos finales del enfrentamiento. Más adelante, disculpen, en el bloque defensivo, en este caso la pareja en el bloque defensivo, encontraríamos a Mario Hermoso, anteriormente destacado de la gran faceta de juego de, por ejemplo, labores ofensivas de Axel Witsel, pero que también fueron fundamentales, por ejemplo, como Mario Hermoso fue fundamental para la salida de juego, no solo al poder generar amplitud en el campo, sino que también muchas veces su coordinación de juego con jugadores más destacados le beneficiaron mucho al equipo. Como decíamos, un Atlético Madrid bastante establecido en poder generar pocas asociaciones de juego en el medio campo y que estas brinden mayor cantidad de juego a través de los recorridos. Es que fue fundamental este jugador. Como compañero en la saga central encontraríamos a Sergio Ramos. La verdad es que era un partido bastante difícil teniendo en cuenta las características de los jugadores de Real Madrid, muchas veces orientados, como decíamos en la explicación anterior, a beneficiarse de su velocidad y sus facetas ofensivas como el regate, en los que muchas veces jugadores como Sergio Ramos o muchos de sus compañeros de Sevilla en el bloque defensivo continuamente tenían que generar estos retrocesos o estos movimientos de combinación en retroceso, algo que para un defensa, y teniendo en cuenta que fueron bastante continuas estas facetas de contraataque, podemos llegar a denominarlas, que estos equipos cuenten con jugadores con amplia experiencia como Sergio Ramos,
fueron fundamentales para, en muchos momentos, en muchas fases de juego, evitar una finalización eficiente por parte de Real Madrid. En el lateral derecho encontraríamos a Dani Carvajal, bastante crucial para los adelantamientos del crecimiento colectivo de Real Madrid, no solo por su finalización y la oportunidad que tuvo para la apertura del marcador por parte del Real Madrid, sino que también ha sido fundamental como poco a poco en este nuevo plan, podríamos decir, planteamiento técnico de Real Madrid. Jugadores como Dani Carvajal puedan sentirse un poco más enfocados en estar también acompañando en facetas ofensivas. Es con ello que a través de su gran papel ante Sevilla tratamos de destacarlo en este once inicial. Más adelante en el bloque del medio campo encontraríamos a Mikel Merino, como decíamos, crucial para cierta determinación de Real Sociedad al contar con un jugador siempre disponible, no solo en la recuperación del balón, sino también en la descarga y la salida de juego, en momentos de adelantamiento o en momentos en el que el equipo estaba en su campo, algo bastante crucial para esta Real Sociedad que llegó a desempeñar de forma sin igual este jugador. Con ello que pasaríamos a hablar de Alex García. La verdad es que mencionábamos anteriormente que en el enfrentamiento ante Girona, que es un jugador crucial en la determinación de ciertos momentos en la fase de juego para esta Girona, al tener básicamente esta oportunidad de ser el jugador que determine los tiempos en el enfrentamiento o en los momentos en los que tiene el balón, lo cual muchas veces a través de esta sintonía de juego ya ha llegado a beneficiar muchísimas veces a esta Girona. Más adelante encontraremos a Antoine Griezmann, tal vez un poco reconvertido de su posición, pero que naturalmente podríamos llegar a decir que es la zona donde más puede generar tendencia de juego. Muchas veces eh, hemos llegado a plantear cómo estos adelantamientos de Atlético Madrid son cruciales para las rápidas finalizaciones, muchas veces beneficiadas, por ejemplo, por el juego aéreo, teniendo en cuenta un gran rematador como Álvaro Morata, pero que muchas veces a través de la descarga de jugadores como Antoine Griezmann, que muchas veces están orientados a esta posición en el campo un poco más retrasada, es que el jugador al obtener un pase o una descarga, es que pueden generar amplias salidas o, por qué no, disparos desde eh, zonas un poco más alejadas del área rival. Es con ello que lo encontraríamos en este caso en esta posición y a través de su gran actuación ante Celta. Como compañeros por las bandas encontraríamos a Joao Félix, bastante crucial en las muchas facetas de juego de este Fútbol Club Barcelona, como decíamos, bastante similar a los planteamientos o los roles que puede llegar a generar Antoine Griezmann. En este caso, específicamente hablando de Joao Félix, a través de esta posición, tal vez un poco más orientada, estar un poco más cerca, podríamos orientarlo en este diagrama de un poco más cerca del delantero centro o de la altura posicional de Antoine Griezmann, en el que muchas veces al poder buscar el palo o el larguero más lejano, puede generar rápidas finalizaciones. Lo vimos en muchas ocasiones en este enfrentamiento ante el Athletic Club, lo cual muchas veces fueron la referencia central de la finalización de juego por parte del Fútbol Club Barcelona, lo cual es bastante meritorio teniendo en cuenta el que hace muy poco acaba de llegar el jugador y que ha tenido un rendimiento bastante importante para este equipo y que asimismo esperemos que lo continúe haciendo a lo largo de las próximas jornadas. Es con ello que pasaríamos a hablar de la otra banda. Me disculpo. En este caso, por la otra banda, encontraríamos a un jugador que fue bastante fundamental para su equipo y la determinación de cómo culminó el encuentro, podríamos llegar a decirlo, como lo fue Isco, el cual al final eh, fue bastante importante como a lo largo de toda su participación en este enfrentamiento pudo sentirse cómodo al poder afrontar muchas zonas en el campo, en el que por ejemplo a través de el estar en muchas zonas de las bandas o cerca del área de las líneas que determinan el área rival,
pudo generar ciertas fases de finalización del juego y asimismo le dieron la oportunidad a Betis de por qué no poder proponer un poco más. Como decíamos, una gran actuación de este jugador, por ello que tratábamos de destacarla y mencionarla en este once inicial. Culminando con este once inicial encontraríamos su referencia ofensiva o su delantero, en este caso ante Budimir, eh, que no solo pudo ser crucial en los momentos en los que más se le necesita un delantero como es los adelantamientos, sino que también fue bastante crucial en cómo a través de su eficacia o esta gran eficiencia que puede llegar a tener a través de su gran confianza en la finalización fueron crucial para los dos goles de Osasuna, teniendo en cuenta una gran victoria que ahora mismo le permite estar en la posición 10 de la tabla y por qué no poder afrontar a lo largo de sus próximos enfrentamientos algo más de proposición en el juego, teniendo en cuenta que están bastante cerca de posiciones más podríamos decir, propositivas en la tabla o con mayor beneficio. Cerca, por ejemplo, con una victoria más podrían estar cerca del sexto lugar, algo que obviamente es bastante esperanzador para este equipo, teniendo en cuenta las grandes facetas y las grandes características de juego que tienen. Es con ello que hablaríamos del entrenador de esta jornada para este equipo. En este caso, la gran actuación de Girona fue fundamental para la determinación y el gran planteamiento que llegaron a disponer en el campo, en los que tratamos de destacar la gran labor de Mijael Ángel Sánchez, en el que, como decíamos, a través de este planteamiento de orientar la pausa en el juego y muchas veces beneficiar la finalización, fueron fundamentales para que esta Girona pudiera convertir una gran amplitud de goles y que poco a poco fomenten esta idea de que principales referencias ofensivas puedan generar mayor descarga en la finalización y básicamente poder ensanchar sus números a lo largo de una temporada tan larga, como decíamos en el momento en la explicación de este enfrentamiento. Es con ello que pasaríamos a hablar del enfrentamiento más destacado de esta jornada, o el momento más destacado, disculpen, el momento más destacado de esta jornada, en el que pasaríamos rápidamente a destacar la gran labor que ha desempeñado este Atlético de Madrid a lo largo de estos, podríamos decir, de este mes, en el que a través de 5 victorias consecutivas ha enfocado lo mejor de sí, ha demostrado grandes características técnicas, demostrando, como decíamos, demostrando lo mejor de sí, pero también demostrando lo mejor del equipo tácticamente, algo que muchas veces a través de no solo del equipo, sino de tu entrenador, puede generar una mayor sintonía en el juego, al poder básicamente poder traducir tus ideas a través del campo, es la mejor idea en la que el equipo puede afrontar mayor crecimiento anémico, básicamente a través de un comando o una línea de mando en el que poco a poco las ideas puedan fomentarse sistemáticamente y que beneficien a los grandes rendimientos que ha enfocado este Atlético Madrid. Son cruciales para tener en cuenta los grandes objetivos que tendrán que luchar a lo largo de esta jornada y a lo largo de esta temporada. Es con ello que destacábamos ahora mismo la gran labor de este Atlético Madrid. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que ha sido una jornada bastante interesante y el preámbulo de la próxima jornada algo bastante sin igual. La verdad es que solo nos queda esperar lo que significa el gran enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. O disculpen, voy a revisarlo rápidamente. Entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Tenía la idea de que era Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, no. Real Madrid es Fútbol Club Barcelona ante Real Madrid, lo cual nos propone un enfrentamiento bastante interesante en lo que es la lucha por la primera división de la Liga Española. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy, como siempre agradeciéndoles por verlo, esperando que
que disculpen, esperando que hayan tenido o que estén teniendo un día excelente. Culminaríamos el directo de hoy, como siempre, agradeciéndoles por verlo, esperando que les haya entretenido. Rápidamente culminaríamos, como siempre, invitándolos a que, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes ligas a nivel europeo y todas sus estrellas, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en las que continuamente tratamos de desarrollar un seguimiento de las mismas, además de que también a través de las mismas buscamos notificar en qué momento estamos en directo en las diferentes plataformas como la plataforma roja o la plataforma moradita, en las que continuamente buscamos generar directos o videos en los que hablamos de todo lo que nos dejan cada una de estas grandes ligas y sus mejores momentos. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, de nuevo agradeciéndoles por estar aquí, esperando que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.